Muy bien, muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio con esta segunda tutoría del curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Para los que no se conectaron la semana pasada, mi nombre es Gaudí Prendas y yo voy a ser la persona tutora que los va a acompañar durante estas tutorías y durante todo lo que es el curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Recordarles que siempre para consultas o dudas, la manera en la cual nos vamos a comunicar es la plataforma. Puede ser mediante el foro, que el foro sí es importante que sepan que es un foro abierto. Cualquier consulta que ustedes hagan, pues se visibiliza para todas las personas que quieren ingresar al foro, o si quieren que sea una comunicación más directa conmigo, es por medio del correo interno de la plataforma, para que por favor recordemos que este es el medio de comunicación. También durante el espacio de la tutoría pueden pues abrir el micrófono en caso de que yo no esté visibilizando, si tienen alguna manita levantada, y compartir cualquier experiencia o cualquier consulta en el momento. Pueden hacerlo con toda confianza y no esperar hasta que finalicemos pues la tutoría para poder hacerlo. Entonces voy a proceder a compartir pantalla y les agradezco que me confirmen cuando ya vemos en pantalla la presentación. Se ve bien. Muy bien, muchísimas gracias, Randall. Entonces, para esta segunda tutoría del curso de salud ocupacional, esta presentación también pueden descargarla, ya se encuentra en el aula, en la plataforma virtual, igual que todas las presentaciones de las próximas tutorías. Para hoy tenemos el siguiente índice que vamos a abordar, el capítulo 4 de factores de riesgo físico y el capítulo 5, factores de riesgo químico. Recordarles que toda esta información la tomamos del libro del curso y vamos a empezar con los primeros o el primer capítulo que habla de factores de riesgo físico. Este capítulo es el más amplio en cuanto a factores de riesgo. Vamos a ir conversando cada uno de ellos y también ejemplificando cómo estos tipos de riesgo tienen una relación con los diferentes escenarios laborales, y es muy importante entender que el riesgo físico no necesariamente por su naturaleza genera un peligro para la salud de las personas. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de riesgos tienen que establecerse entre valores óptimos para que no produzcan alguna condición de riesgo que genere alguna situación de enfermedad para los colaboradores. Entonces, conforme vamos a ir avanzando, pues vamos a ir entendiendo más por qué hablamos de esos valores y cómo es importante definir esos rangos en los cuales las organizaciones tienen que estar muy claras en las mediciones de este tipo de riesgos para que no afecten la salud de los colaboradores. Voy a hablarles de algunos ejemplos de riesgo físico y es muy importante que prestemos atención porque vamos a hacer una dinámica de inicio de la tutoría del día de hoy. ¿Qué tipo de riesgos entran acá? Todo lo que son, por ejemplo, riesgos como el ruido, como las vibraciones, como lo que es la iluminación, lo que es el calor, lo que es, por ejemplo, el frío y lo que son las radiaciones. Entonces, una vez dicho esto, denme un segundito y voy a proceder a compartirles una imagen, y a partir de esos ejemplos que acabo de darles, ustedes me van a comentar qué tipo de riesgos físicos podemos ver en esta imagen. Entonces, con toda apertura, podemos abrir los micrófonos y recuerden que les acabo de hablar a una lista de riesgos. ¿Cuáles visualizamos acá en esta imagen? Hola, Luis. Empezamos con Elisa y después con Estivaliz. Elisa, adelante. Hola, hola. ¿Sí me escucha, profe? Sí, se la escucha muy bien. Sí. Decía que el de ruido.
¿correcto? ¿A dónde podemos verlo? ¿Qué parte de la imagen? Me refiero a esta parte de la imagen donde la chica tiene, bueno, no sé cómo se llama, es como para perforar el piso. Como este taladro, acá. Muy bien, en este Ajá, caso, como ese taladro grande. perfecto. Entonces, este ejemplo que nos da la compañera, vienen dos tipos de riesgos físicos. El ruido que puede generar, ¿verdad? Esta maquinaria y también la vibración. Y ahora vamos a hablar, pues, con detalle toda la parte de vibraciones y, por ejemplo, cómo esa oscilación o esa vibración se traslada al cuerpo humano y cómo el cuerpo humano puede tener alguna afectación. Seguimos con Estíbaliz y después con Randall. Buenas tardes, profesora, compañeros. Buenas Uno de tardes. los factores que veo es el del calor en el señor que está allá en el fondo, como en un horno. Por acá, ajá, muy bien, Ajá. perfecto. Si se imagina acá las altas temperaturas de las cuales está expuesta esta persona, ¿verdad? Entonces es importante definir esas temperaturas y valorar, por ejemplo, si esta persona puede trabajar durante ciertas horas, que se dé, por ejemplo, una rotación de puestos para que no reciba ese calor tan alto durante toda la jornada laboral. Muy bien, muchísimas gracias. Randall, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el calor y el ruido, ¿verdad? Son evidentes. Suponiendo que ese bombillo, el que pareciera como que van a cambiar, ilumina todo el área, iluminación cero, ¿verdad? Aparte de Claro. que el riesgo visual que tiene el montacarguista de frente con la caja no le permite ver hacia adelante, que hay un hueco y hay una persona. El riesgo físico de esa persona, estar suspendido sobre su propia espalda, cargando quizá algún peso, ¿verdad? Eso estoy seguro que le va a traer alguna repercusión, aparte del otro montón de riesgos que hay, de riesgo de caída por resbalarse en el charco, y la extensión del taladro que está cruzando el camino a la persona que lleva la caja. Probablemente esa caja pese mucho y esté llevando más carga de la debida, ¿verdad? Y no está haciendo una buena manipulación. Entonces, riesgos hay bastantes. Perfecto. Muchísimas gracias, Randall. Correcto. Definitivamente hay otro tipo de riesgos que vamos a ir conversando en las próximas tutorías. Por ejemplo, cuando el compañero Randall nos habla de una mala postura o de, por ejemplo, una carga excesiva, ya más adelante lo vamos a ver también en lo que son los riesgos ergonómicos. Entonces, pues muchísimas gracias a los tres compañeros que acaban de participar. Como vemos, evidentemente, esta es una imagen más sin embargo, esperaríamos que en una organización, ¿verdad? En una empresa real, en un espacio de trabajo donde hay tanta diversidad de funciones y de puestos que realizan las personas, pues no debería de existir tal nivel de riesgos. Más sin embargo, es importante empezar a conocerlos, empezar a identificarlos y que eso nos permita hacer un diagnóstico adecuado durante el proceso del proyecto que ustedes están llevando a cabo. Muy bien, entonces voy a regresar a la presentación. Un segundito. Y por favor me confirman si la estamos viendo en pantalla nuevamente. Sí, se ve, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el primer riesgo, que es el ruido. ¿Qué sucede? Que la existencia de ruido depende del tipo de trabajo y también el nivel de tolerancia que pueda tener el trabajador, puede dificultar, por ejemplo, que la persona pueda ejecutar su trabajo con la mejor calidad, siendo una persona eficiente, dando buenos resultados. Y además, el ruido excesivo puede afectar la salud de los trabajadores. Entonces, vemos, por ejemplo, en la diapositiva, dos imágenes de personas que durante 8 horas diarias deben de trabajar, por ejemplo, con una máquina de coser. Acá suma el ruido, suma la vibración y también vemos la máquina al lado derecho, donde definitivamente pues ese ruido que genera este tipo de máquina pues puede ser realmente fuerte y lo cual una persona expuesta de manera continua durante toda su jornada laboral
pues realmente podría llegar a causar algún tipo de afectación. Aquí en la presentación, a manera de referencia, les dejo unos reglamentos que están relacionados con lo que es el control del ruido, control de contaminación por ruido y lo que son condiciones de seguridad e higiene en los centros donde se generó el ruido. Conceptos básicos que vamos a ir abordando. Bueno, primero el sonido. Entonces, ¿qué es este concepto? Bueno, toda aquella sensación auditiva que tiene por origen una onda acústica que proviene de una vibración. Entonces, ¿cómo vivimos normalmente los sonidos? Bueno, resulta que los sonidos de alguna manera se transmiten. Algunos, por ejemplo, se reflejan, otros se absorben por algunas superficies. ¿Qué nos sirve de ejemplo esto? Pensemos en que nuestro vecino tiene su radio con un volumen muy alto. No necesariamente tiene la música que a nosotros nos gusta o que nos gustaría escuchar durante muchísimas horas. Entonces, ese sonido que genera ese radio genera ondas. Algunas van a ser absorbidas por la pared del vecino, por la pared de mi casa. Otras van a rebotar por diferentes espacios, por ejemplo, el techo, pero otras sí van a llegar totalmente a mi espacio. Entonces sí voy a sentir ese sonido. ¿Qué es lo que pasa nuevamente? Y se los decía pues al inicio. No necesariamente todo el sonido que recibimos va a ser un sonido que pueda ser incómodo o que nos pueda causar algún tipo de afectación, porque aquí entra mucho el nivel de tolerancia que tengan las personas en cuanto a esa exposición. Otro concepto básico son los decibeles. Resulta que lo que es el ruido como tal, los sonidos se miden por decibeles. Entonces tenemos un ejemplo de un sonómetro en la imagen, que es un aparato que nos permite pues medir ese sonido que se genera a través de esa vibración y la alteración que esa vibración genera en el aire. Ahora bien, el ruido. Resulta que el ruido es un sonido, pero que ya este sonido se convierte en algo que puede ser molesto, que puede ser irritante, que puede generar alguna incomodidad, ya sea física, ya sea a nivel mental de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se establece con el ruido? Resulta que los decibeles permiten establecer rangos en los cuales las personas pueden estar expuestas a ese ruido y por cuánto tiempo. Entonces, el ruido causa daño si empieza ya a superar los 80 decibeles y ininterrumpidamente por 8 horas. Nuevamente, el grado de la molestia es definitivamente subjetivo de acuerdo a las personas. Vamos a ver la clasificación de los ruidos. Entonces, tenemos los ruidos por su presentación y por su periodicidad. Por su presentación tenemos ruidos que son encubridores. Entonces, como su palabra lo dice, resulta que un ruido es tan fuerte que genera dificultad para que las personas, los colaboradores puedan escuchar otro ruido que también se está generando en su espacio de trabajo. Entonces, tal vez en una fábrica resulta que hay un ruido de una máquina muy fuerte y este ruido opaca el ruido que puede generar, por ejemplo, un montacarga que está pasando por la bodega. Entonces, tal vez la persona no necesariamente termina expuesta a un accidente laboral por ese ruido constante, sino que el accidente se da porque no escuchó el montacarga que venía y pues tiene alguna lesión porque, ¿verdad?, es golpeado o es atropellado por la persona que va manejando el montacarga. Entonces, por eso se habla de encubridor, porque tapa el ruido de otra máquina, de otro instrumento que se esté utilizando. Tenemos también los ruidos que son irritantes. Entonces, acá es donde va muy relacionado a la tolerancia de la persona. Pasa muchísimo en oficinas cuando, y ahora que se utilizan mucho los famosos cubículos, que no necesariamente dejan un espacio entre una persona y otra, sino que las personas trabajan pues bastante cerca. Si una persona le gusta escuchar música todo el día y escucha, por ejemplo, música rock, no necesariamente tiene que ser música fuerte, puede ser música
una balada, una romántica, música instrumental, etcétera. Más sin embargo, si el compañero que yo tengo a la par le resulta irritante ese tipo de música o cree que aunque sea música instrumental no le permite concentrarse, entonces aquí ya se vuelve un ruido que es irritante para el compañero que está a la par mía y que está escuchando esa música que yo pues coloco para trabajar. Entonces, de repente para mí es una música que me permite concentrarme, hacer las cosas bien o mantenerme activo, una música que es muy movida, pero tal vez para el compañero colaborador, el escenario es totalmente distinto, entonces se vuelve ese ruido irritante constantemente y esta persona ahora sí podría empezar a tener algunos problemas físicos, algunos problemas, por ejemplo, de concentración, etc. Según su periodicidad, entonces tenemos un ruido continuo, entonces su palabra lo dice, un ruido constante, un ruido que no cambia, un ruido que hace que más bien la empresa tenga que tomar algunas previsiones o algunas acciones preventivas, ya que siempre ese ruido es constante y aquí es donde muchas veces se empiezan a utilizar elementos de seguridad para los colaboradores porque ese ruido se mantiene y a veces incluso puede sobrepasar los 80 decibeles que son permitidos. Entonces pensemos, por ejemplo, en una sala de compresores donde se mantiene esa jornada diaria, fuerte, continua, y es donde ese ruido, pues realmente puede ser, ocasionar alguna lesión en algún colaborador. Tenemos ruidos intermitentes, que estos se interrumpen, cesan, inician, vuelven. Entonces, ¿qué significa? Que va variando durante el tiempo en el día. Pensemos, por ejemplo, en una oficina que esté al frente de una calle, que es una calle de alta circulación, pero esa alta circulación se da únicamente, por ejemplo, en horas pico. Entonces, ese ruido del tráfico continuo hace que ese ruido sea intermitente. Y tenemos el ruido de impacto, que aquí es donde tiene su causa en golpes que son simples, de corta duración, pero que generan, por ejemplo, algún inconveniente. Pensemos en una persona que está martillando. Entonces, no necesariamente va a pasar martillando todo el día. Sin embargo, en esos momentos en los cuales, en ese intervalo en el cual se está generando ese ruido, pues puede ser molesto para las personas que lo están escuchando constantemente. Entonces, para que identifiquemos y hagamos una dinámica sobre estos ruidos, voy a copiarles esta diapositiva, se las voy a pegar como imagen acá en el chat y yo les voy a colocar por acá algunos ruidos. Ya la tienen por acá, la imagen en el chat. Yo les voy a colocar algunos ruidos y ustedes me van a abrir el micrófono y me van a decir, según esta clasificación que acabamos de ver, qué tipo de ruido creen ustedes que aplica. ¿Me entienden la dinámica? Profe, yo no entendí, perdón. Ok, entonces repito, acá en el chat acabo de copiarles la imagen de la diapositiva que acabamos de ver de la clasificación de los ruidos. Entonces, voy a irles proyectando algunos ruidos, tipos de ruidos diferentes, y ustedes me van a abrir el micrófono y me van a decir, según la clasificación, qué tipo de ruido creen que puede ser. Si es un ruido encubridor, si es un ruido continuo, si es intermitente, si es de impacto, etc. Ahora sí queda más clarito. Y ahora sí, gracias, profe. Perfecto, con todo gusto. Entonces, Profe, ¿puede mandar sí. la imagen al chat que no me llegó? Pero ya la mandé, Felipe. Es que me acabo de meter, entonces creo que si me acabo de meter no me llegan los chats antiguos. Ok, revisa, acabo de copiarla nuevamente. Ahora sí, perfecto, gracias. Muy bien, con todo gusto. Entonces, vamos a ver cómo nos va y si nos funciona bien el asunto del sonido, si se escucha bien. Entonces, vamos con el primero. Voy a empezar a correrlo y ustedes me confirman si escuchan, por favor. ¿Sí se escucha? Se escucha. Sí, correcto. Sí, muy bien. Muchísimas gracias.
Muy bien, ¿qué opinan? ¿Qué tipo de ruido puede ser este? Entonces, con toda apertura, abrimos los micrófonos y participamos. No hay ningún problema. Para mí es un ruido continuo. Un ruido continuo. Es nos dice Ryan. intermitente, profe. Incluso irritante. Es intermitente, Encubridor. encubridor. Vean que tenemos diferentes opciones. Podría ser continuo, ¿verdad? Como nos decía el primer compañero, si digamos, por ejemplo, esta carretera siempre se mantiene el tráfico, ¿verdad? O sea, si siempre es igual, entonces es continuo. Intermitente es si la carretera no necesariamente tenga la misma circulación, sino que solo se da en las horas pico. Y podría ser encubridor, como dice la compañera, vean que incluso puede aplicar diferentes, puede ser también por presentación o puede ser por periodicidad. Encubridor, definitivamente el ruido del tráfico podría encubrir alguna otra, por ejemplo, uso de maquinaria, etcétera, que se pueda utilizar en la empresa como tal. Excelente, perfecto. Gracias por participar y vamos al siguiente sonido. Bien, vamos a ver cómo nos va. Muy bien, no sé, pero yo con solo este ratito que lo escuché ya me sentí como desgastada. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de ruido puede ser? Encubridor. Encubridor, me parece que dijo Randall. James. De impacto. De impacto. No se le escucha bien, James. Ok, puede ser encubridor, ¿verdad? De impacto, incluso se escuchaba al fondo como un martillo. Ajá, adelante, Estivalis. Yo diría que encubridor. Y se escucha de impacto porque se escucha como un golpe, un golpe, un golpe constante. Correcto, ¿verdad? Se escucha ahí como un martillo también de fondo. Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente sonido. ¿Cómo nos va? Muy bien. ¿Cómo clasificamos ese sonido? Intermitente. 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 Sí, profe, yo pensé que intermitente y también irritante. Irritante. Hasta eso. Pensemos, por ejemplo, en una oficina que tiene su ubicación a la par de las líneas del tren. O sea, definitivamente puede ser un ruido que, aunque es, como lo dicen ustedes, en ciertos momentos, al ser intermitente, pues puede ser bastante irritante. Excelente. Vamos muy bien. Vamos con el siguiente. Muy bien, ¿cómo clasificamos eso? Irritante desde el primer teléfono que sonó. Irritante. O ahí es que estamos huyendo del trabajo, Randall. No queremos contestar. Irritante, ¿qué más? Podría ser intermitente. Podría ser intermitente. Sí, ¿verdad? Depende del tipo de ruido que se genere en ciertos momentos. Pero digamos, al ser oficina, casi siempre puede ser continuo, que casi todo el día están igual. Tendría que analizarse, ¿verdad? El tipo de oficina, qué es la actividad que atienden para tener, ¿verdad? Esa claridad, sí se da tanto, se genera tanto ruido de manera continua o es en ciertos momentos, ¿verdad? Pero vean que es interesante cómo esta dinámica nos ayuda a determinar esos diferentes ruidos. Y aunque, pues muchas veces enfocamos mucho el tema de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, en su gran mayoría, también tenemos algunos ruidos que se pueden generar en nuestros hogares que también pues podemos clasificarlos. Vamos a ver.
Muy bien, vamos a dejarlo por acá. Ahí el videito sigue y es un poquito más larguito. Aquí tenemos diferentes ruidos, pero como vemos son ruidos que podemos pues tener en nuestro hogar. ¿Alguna clasificación que quieran darle? ¿Alguno de los ruidos que escuchamos? Intermitente. Intermitente. Irritante. Irritante. No sé si a ustedes les parece. A mí la alarma me parece irritante. Hay que levantarse, no nos Yo queda de había otra. pensado solo en intermitente, pero cuando vi el reloj despertador también pensé que en irritante. Ok, intermitente, muy bien, sí, porque no necesariamente siempre, aunque ese ruido, por ejemplo, de correr una silla y no levantarla, ¿verdad? Se puede combinar en un ruido irritante, un ruido intermitente, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias a todos por participar en esta dinámica. Vamos a continuar con lo que es la presentación. Profe, Y yo tengo un par de consultas. claro, adelante, mientras yo voy proyectando, se me va diciendo. Sí, gracias. Con respecto a los ruidos, en caso Ajá. de que un patrono tenga que realizar un aviso por riesgo laboral, ¿cómo se clasificarían? ¿Como enfermedad o como accidente? No, recordemos, bueno, es que lo que es seguridad y salud ocupacional, lo que se motiva a que sea más preventivo que correctivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de ruidos, debería de darse un trabajo previo o una acción previa por parte ya sea de la comisión o el departamento, donde se haga un análisis y se haga esa medición de los decibeles, porque esto permite determinar cuáles van a ser las acciones correctivas que prevengan esa enfermedad, ¿verdad? Acá digamos, los ruidos como tal, lo que llevan es a padecimientos. Entonces, ya sería un accidente, por ejemplo, cuando es un ruido encubridor, lo que les hablaba del montacarga, otro ruido y ya se genera, ¿verdad? El accidente porque la persona no escuchó y el montacargas pues lo golpeó. Pero en los otros tipos de ruidos, lo que se busca es que se haga un trabajo más preventivo para que no se vaya de alguna manera ocasionando que una persona empiece a dar la perdición se empieza a dar esa pérdida de audición en el proceso. Entonces vamos a ir avanzando por ejemplo, efectos que tiene en la salud la exposición al ruido, algunas medidas preventivas y tal vez esto nos ayude pues a ampliar todavía más esta consulta que me está planteando Javier. No sé si con esto, Sí, perfecto, me queda claro, gracias. con todo gusto. Muy bien, entonces, cuando hablamos de los efectos en la salud por la exposición al ruido, tenemos dos tipos de efectos. Primero vamos a hablar de los efectos meramente auditivos y en la siguiente diapositiva vamos a hablar de los no auditivos. Resulta que también nosotros podemos empezar a tener algún tipo de trastorno, no necesariamente en nuestros oídos, sino también, por ejemplo, a nivel fisiológico, a nivel de otras partes del cuerpo. Entonces, ahora vamos a ver con detalle cómo se puede dar esa afectación. Entonces, lo primero es cuando una persona se expone a ruidos que no necesariamente son tan intensos, pero que sí la persona está expuesta en tiempo que es muy prolongado. Entonces esto hace que no necesariamente el colaborador empiece a tener esa pérdida de audición en el plazo inmediato, pero sí con esa exposición a largo plazo se puede dar. Entonces empieza a dar esa capacidad, esa disminución de su capacidad auditiva. En caso de que no se tomen las medidas necesarias y que la persona, por ejemplo, no esté rotando en su puesto de trabajo, no utilice los protectores adecuados, no siga las medidas que se le recomiendan, se puede pasar ya a una enfermedad profesional que se denomina hipoacusia. Esta se caracteriza porque pues empieza a tener afectación en los dos oídos y el efecto ya es irreversible. También existe otro tipo de sordera, pero esta está más relacionada con la vejez. ¿Qué significa eso?
que es cuando vemos, por ejemplo, y pasa mucho en adultos mayores, que empiezan a padecer de presbiacusia, que es esa pérdida paulatina de la capacidad de oír, pero por un envejecimiento normal que tiene la persona. También una persona puede sufrir un daño, por ejemplo, con un ruido que no necesariamente es que estoy expuesto, pero hay un ruido muy brusco. Por ejemplo, pasa con por ejemplo, el ruido que puede generar un disparo, una explosión, que esto hace que sea tan intenso que, por ejemplo, las personas puedan tener una ruptura en el tímpano. Para evaluar la capacidad auditiva, pues se hacen exámenes, ¿verdad? Hay un examen que se denomina audiometría y es lo que permite ir midiendo, pues, cómo está esa capacidad que tiene la persona en cuanto a su audición. Pero como les comentaba, no necesariamente el ruido solo afecta la audición como tal. Sin embargo, es, digamos, como lo principal o lo que normalmente nosotros pensamos que es lo que afecta en primera instancia. Pero también, por ejemplo, ya una exposición muy alta, constante, con decibeles que superan la capacidad que el ser humano puede tolerar, las personas, por ejemplo, pueden empezar a tener efectos respiratorios en cuanto a su frecuencia respiratoria, pueden empezar a tener problemas cardiovasculares, donde la presión sanguínea se incrementa y ya puede darse lo que es la hipertensión arterial. También algunas funciones a nivel de digestión puede hacerse más lento el proceso y esto pues podría ocasionar algunas situaciones en las cuales las personas empiezan a de repente incapacitarse y no se da esa relación de que es por la exposición al ruido porque es un tema digestivo, ¿verdad? Entonces a veces incluso el ruido puede generar algunas enfermedades que no necesariamente, que rápidamente no las relacionan, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que el ruido de una vez afecta lo que es la audición y no necesariamente como lo vemos aquí en la diapositiva. La parte visual puede también verse afectada a algún tipo de alteración. En la parte, lo que es las glándulas, pero por ejemplo, toda la parte de endocrinos que se afecta ese funcionamiento normal de algunas glándulas. Y el sistema nervioso, que aquí es donde las personas, pues ese ruido puede generar alteración, las personas pueden sentirse muy cansadas, puede generar que las personas estén irritables, que incluso empiecen a tener problemas a la hora de tratar de conciliar el sueño. Recordemos que aspectos como estos hacen que una persona, si no descansa bien, si tiene un cansancio constante, evidentemente no va a poder realizar su trabajo de la mejor manera. Entonces acá es donde tenemos que prestar muchísima atención porque realmente el ruido puede generar pues efectos muy negativos en las personas y en el desempeño que pueden tener en sus trabajos. Aquí tenemos la tablita donde se establecen los niveles recomendados para lo que es la exposición al ruido. Entonces, como vemos, se habla de que 80 decibeles, ¿verdad? Que es perdón, la pasé. 80 decibeles nos indica la tabla que el tiempo de exposición por jornada puede ser de 24 horas. Pero cuando ya un lugar de trabajo empieza a superar los 80 decibeles, aquí vemos los ejemplos, se va indicando la cantidad de tiempo en la cual la persona trabajadora puede estar expuesta a ese ruido. Entonces, cuando ya se supera, por ejemplo, con solo pasar de 80 a 82 decibeles, se tiene que cuidar que la persona no tenga una exposición mayor a 16 horas, igual de 85, de 88, y así se va superando. Llega un punto donde el cuerpo humano no tolera la cantidad de decibeles. Por ejemplo, ya hablar de 140 decibeles ya definitivamente no es permitido que los colaboradores estén expuestos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que cuando ya se empieza a superar la cantidad de decibeles y aunque las empresas generen, por ejemplo, establezcan medidas para cumplir con la exposición que vemos por acá de este lado, también tiene que ir de la mano con implementos de seguridad que permitan pues cuidar toda la capacidad auditiva de sus colaboradores.
Acciones que se pueden desarrollar. Bueno, lo primero es identificar cuál es la fuente de origen, cuál es el foco que genera ese ruido. Muchas veces la fuente se puede aislar, por ejemplo, algún tipo de máquina que se pueda incluso colocar en algún espacio en el cual no genere un ruido tan directo al colaborador. Ahora se utilizan máquinas que generan menos ruido, máquinas más modernas, entonces sustituir esas máquinas. También colocar, por ejemplo, esas máquinas en lugares cerrados con paredes y techos de material poroso, que esto permita también pues recibir ese ruido y que el colaborador no reciba ese ruido tan fuerte. También lo que es el control del nivel de presión sonora a la trayectoria, que acá es donde se habla de la transmisión. Entonces, tratar de desviar esa trayectoria utilizando material algún tipo de material de seguridad entre el colaborador y las máquinas. Esto permite pues generar algún tipo de distancia y que el colaborador no reciba ese ruido tan fuerte y tan directo. También implementar medidas, por ejemplo, rotaciones de puestos, reducción del tiempo de exposición hacia el ruido. Y acá entramos con lo que es el uso del equipo de protección, donde se entrega a los colaboradores tapones, orejeras, y que esto no sustituye las acciones que mencioné anteriormente, sino que el equipo de protección se vuelve parte del día a día de los colaboradores, en los cuales pues buscan cuidar lo que es su audición. Acá vemos otras acciones preventivas. Las mediciones periódicas son necesarias, principalmente en aquellos lugares donde existe ese ruido que es constante. Esas máquinas, por ejemplo, algunos espacios, utilizando el ejemplo que hablábamos la semana pasada de la empresa de reencauche de llantas que les comentaba, cómo esta empresa genera ruidos, o sea, son muchísimas máquinas que son parte de todo el proceso de producción y que cada una de ellas genera su propio ruido. Entonces, esas medidas de medir esos decibeles que se están generando en ese espacio es sumamente necesario porque también conforme las máquinas van aumentando su vida útil, pueden pues empezar a generar ruidos más altos. Programa de mantenimiento de los equipos, ¿verdad? En mejores condiciones estén las máquinas, van a ser más eficientes y también pues el ruido va a ser menor. Recopilar información sobre equipos y máquinas que sean menos ruidosas. Aquí también entra toda la parte pues de presupuesto que tenga la organización y que pueda invertir en este tipo de maquinaria, que pueda minimizar el ruido que se genera. Programa de utilización de equipo de protección. Acá es donde se debe de llevar a cabo toda una concientización con los colaboradores para que ellos entiendan la importancia del uso de los equipos y lo que significa, ¿verdad? Cuidar lo que es su salud. Señalizar los espacios en los cuales hay un ruido excesivo, cuáles máquinas generan también ese ruido excesivo para que las personas visualmente, cuando van transitando por algunos espacios, estén claros de que en esos lugares en los cuales, si no trabajan ahí siempre, pero van a pasar, pues que tengan el cuidado necesario. Exámenes médicos periódicos, aquellas personas que están expuestas a decibeles que ya superan, por ejemplo, los 80 decibeles, deben constantemente pues hacer este tipo de exámenes para ir midiendo y ir asegurando que las medidas que se están llevando a cabo pues están siendo eficientes y procedimientos internos respecto al control del ruido que pueda generar la empresa para mitigar ese riesgo que pueda generar. Dispositivos de protección auditiva. Por ejemplo, vemos acá en estas imágenes orejeras que se pueden entregar. También se hace una prueba de ajuste de protección auditiva y vemos, por ejemplo, diferentes tipos de tapones para los oídos que cumplen con características de un nivel muy alto de calidad y que permita al colaborador pues tener ese tipo de protección necesaria. Vamos, antes de pasar al siguiente riesgo, vamos a hacer una actividad práctica pequeñita. Vamos a leer un caso y a partir de esa lectura
de ese caso, vamos a identificar algunas medidas preventivas que se pueden implementar a partir de lo que vamos a identificar del caso práctico. ¿Me confirman si ven en pantalla, chicos y chicas, el casito? Sí, profe, sí se ve bien. Perfecto. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera colaborarme en leer el caso? Yo con mucho gusto. Excelente, Randall. Adelante. Dice, Germán está loco por la música, tanto así que a pesar de tener un empleo estable en la carpintería de Manolo, los fines de semana se dedica a servir copas en la discoteca más cañera de la ciudad y a disfrutar a tope de sus ritmos preferidos. A Fanny, su compañera de barra, le ocurre lo mismo. A ambos les encanta explicar cómo los vasos de cubata se desplazan por el mostrador del bar al son de la música vertida por los altavoces. El único inconveniente que encuentran en el asunto es que deben hablarse junto al oído para entenderse. Germán siempre lleva colocados los auriculares con su MP3 cuando está en la carpintería. Se puede decir que solo se los quita para ir a desayunar y cuando le precisa hablar con sus compañeros. Normalmente pone la música a un volumen fuertecito para contrarrestar el ruido que hay en el local y escucharla sin interferencias. El joven hace 5 años que está contratado en la carpintería y actualmente ocupa la mayor parte de su tiempo en tareas que precisan la utilización de la sierra cinta. Esta máquina está ubicada junto a la cepilladora que maneja Tomás, el compañero con el que mejor se entiende. Es la hora del desayuno. Germán, Tomás y otros empleados están discutiendo sobre el ruido que hay en el taller. Tomás opina que cada vez le resulta más molesto trabajar con aquel jaleo, sobre todo en verano cuando se ponen en marcha los ventiladores y las puertas de la calle quedan abiertas. Le advierte a Germán que debería ponerse las protecciones que le dieron en la empresa, sobre todo cuando usan las dos máquinas a la vez, la cepilladora y la sierra cinta, porque el ruido es considerable. El resto de compañeros cree que Tomás es un exagerado. Sin embargo, él insiste y les recuerda que cuando hicieron las pruebas médicas hace ya varios años hablaron de 87 decibelios y les aconsejaron llevar las orejeras protectoras. Germán comenta que él prefiere escuchar su música a llevar esos trastos, pero que le hace repetir a Thomas lo de los decibelios porque no lo ha entendido bien. Sus compañeros estallan en carcajadas ante el comentario y uno de ellos, dándole un manotazo en la espalda, le dice: chaval, que te estás quedando sordo. Muchísimas gracias, Ran. Tras de eso, ¿verdad? Él habla que no entiende y de una vez lo ligan en razón a que la persona pues está perdiendo esa capacidad de audición. Muy bien, entonces a partir de la lectura de este casito, muchachos y muchachas, ¿qué medidas de prevención creen que debería implementar o ya tiene implementada la empresa, pero no necesariamente los colaboradores están ejecutando? ¿Qué opinan en relación a lo que acabamos de ver y lo que hemos conversado en la tutoría? O todo funciona Bueno, muy bien. yo considero que ambas máquinas son muy ruidosas, entonces podría buscar algún otro lugar en donde poner una más alejada de la otra. Muy bien, excelente. Esa es una muy buena opción, ¿verdad? Si ya tenemos dos máquinas que ya por si cada una de ellas tiene ese ruido excesivo, esa podría ser pues una muy buena solución. ¿Qué más? Profe, yo pienso que hay un problema. A ellos se les pidió que utilizaran los tapones o las orejeras y no las utilizan. Entonces, eso es una de las cosas que la empresa tiene que velar porque sus empleados los utilicen. Claro. Y lamentablemente, Estíbaliz, muchas gracias por el comentario. Algunas empresas ya tienen que pasar a un nivel disciplinario, porque si ya la organización tiene claro que los decibeles, como dicen por acá, supera la cantidad permitida, ¿verdad? Ya supera los 80 decibeles para la exposición de 24 horas. Entonces, si ya tienen claro eso, han hecho las mediciones, han buscado los implementos de prevención, las orejeras, etcétera, y aún así el colaborador no las utiliza, pues ya tiene que venir, ¿verdad? Un control por parte de la organización y en caso necesario, pues ya proceder a una decisión disciplinaria, ¿verdad? Ya sea
hacer una amonestación oral, hacer una amonestación escrita y así sucesivamente. Porque realmente si la empresa está llevando a cabo todo un proceso adecuado de la prevención para cuidar a sus colaboradores y la persona pues no utiliza pues esos implementos, pues definitivamente no puede ser un colaborador que debe estar en esa organización. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más podemos sacar de este caso? Del problema en la parte del bar, como no sé cómo se podría corregir, porque Eso es complicado. digamos, es muy complicado porque en bar, digamos, uno no se puede poner, digamos, una protección auditiva porque tiene que estar atendiendo y tiene que Claro, escuchar. claro. Acá lo que, digamos, si ya el foco, que es el ruido excesivo, música, personas, o sea, en general el ambiente, se tiene claro que es definitivamente excesivo, entonces en este caso, Felipe, se tiene que identificar según esa cantidad de decibeles a los cuales están expuestos, cuánto tiempo es el que puede una persona estar expuesta a esa cantidad de decibeles. Entonces acá es donde entra el tema de generar rotación de puestos, horarios en los cuales las personas tengan ese tiempo designado para evitar, ¿verdad?, que se produzca algún tipo de enfermedad, porque como nos dice el compañero, no se puede hacer nada con el foco, con lo que genera el ruido, pero entonces, ¿qué medida de prevención se va a hacer para cuidar al colaborador? Entonces aquí es donde pues se debe tener esa base y ese conocimiento. ¿Alguien más quisiera aportar? Sí, Eh, con no, respecto a la... Randall y perdón, después compañero. es Estivaliz. Perdón, Estivaliz. Con respecto a la discoteca, creo que, digamos, uno visita restaurantes o bares y en ocasiones los parlantes están ubicados lejos de las mesas donde las personas pues se sientan, ¿verdad? Y en ocasiones creo que las que son como más escondidas o menos preocupadas en ese caso, como que no les importa. Uno nota la diferencia de el acomodo de la organización interna, ¿verdad? Donde usted puede ver que los parlantes o son altos o están en el centro como para transmitir el sonido hacia los lados, no necesariamente a la par de las mesas o en las puras barras, ¿verdad? Donde atienden a las personas. Sí, 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 pero, ¿verdad? Depende el tipo de bar, el tipo de público meta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Puede cambiar muchísimo eso. Muy bien, muchísimas gracias, Randall. Y cerramos con Estivaliz. Sí, profe, lo que yo le quería preguntar es que si es por ese motivo que hay bares en los que ya hasta cierta hora ya tienen que bajar el sonido o ya cerrar el bar, es por del tema de que ya hay ciertos decibeles que a cierta hora ya no, y para que el personal no se dañe, es por eso. Pues sería bastante recomendable si es que buscan cuidar al personal, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces, muchas veces esas medidas más responder que pues está establecido un tipo de hora a la cual pues este tipo de espacios pueden generar ese ruido, pensando por ejemplo en vecinos o en personas que viven cerca del espacio, que ya a cierta hora se establece, ¿verdad? Que no puede existir ese ruido. Entonces, muchas veces responde más a un cumplimiento, ¿verdad? A una ley, más que creería yo que cuidar al colaborador, porque si ya se superan los decibeles, regresamos a lo que hablábamos anteriormente. La empresa lo que debe hacer es rotar a su personal, establecer jornadas en las cuales se establezca el tiempo adecuado en el cual la persona puede tener ese nivel de exposición. Lo que pasa es que lamentablemente en este tipo de espacios, pues a veces no se hacen los estudios adecuados para determinar, ¿verdad?, esa exposición que están teniendo los colaboradores al ruido. No sé si con esto le respondo, Estivaliz. Sí, profe, claro, ya, o sea, esa era la parte que yo me pregunto, que muchas veces también para la empresa creo que no es como rentable tener varios horarios rotativos de personal, entonces podría ser que lo mantengan muchas horas ahí para no tener que emplear más personas, ¿verdad? A pesar de que ese ruido los dañe. Claro, lo que pasa es que aquí es donde, pues es importante este conocimiento que ustedes están obteniendo a través de este curso, porque aunque la práctica sea otra, el ideal de organización no debería de tener ese tipo de comportamiento, sino que debería tener claridad en que
por el modelo de negocio, el ruido es parte de ese foco, ¿verdad? De su negocio y es donde deberían de identificar esto que les digo de la rotación, de los horarios, etcétera. Pero sí, lamentablemente, pues a veces no es lo que encontramos en el mercado, en los lugares que hemos visitado, etcétera. Entonces, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Antes de pasar al segundo riesgo, vamos a hacerlo con una explicación pequeña de un video que les voy a proyectar. Por favor, me confirman si vemos el video y si escuchamos. Voy a empezar a correrlo y lo paro un momentito para preguntarles. Exposición a vibraciones. ¿Escuchamos? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces es un video pequeñito y esto nos da la apertura a el siguiente riesgo, que es las vibraciones. Se define como exposición laboral a vibraciones cuando parte del cuerpo del trabajador está en constante movimiento, directamente por la labor que realiza, a una baja o alta frecuencia proveniente de una maquinaria o herramienta. Si su actividad laboral incluye el uso de herramientas vibratorias de alta o baja frecuencia por un tiempo prolongado, tenga en consideración que podría causarle un trastorno músculo-esquelético. Ejemplos de estas actividades son la conducción de un autobús o maquinaria, como rodillo compactador, y la operación de herramientas neumáticas. Para prevenir que esto ocurra, siga estas recomendaciones. Capacítese en el correcto uso y manejo de equipos y herramientas manuales y en las posturas correctas para la labor que realiza. Disminuya el tiempo de exposición a vibraciones, realizando pausas o periodos de recuperación durante su labor. Solicite chequeo y que se realice mediciones de las herramientas o vehículos que utiliza en su labor y que puedan emitir vibraciones. Recuerde usar todos sus elementos de protección personal, incluyendo guantes antivibraciones, y respete los tiempos máximos recomendables según el nivel de vibración medida. Si es un conductor de maquinaria o bus interurbano, atenúe la vibración a la que está sometido mediante el uso de elementos como mangos ergonómicos y juntas elásticas, guantes antivibraciones, zapatos de seguridad y en lo posible asientos antivibraciones y/o absorbentes de movimientos. Si va a operar con maquinaria, pida a su jefatura aplique medidas que reduzcan las vibraciones entre las piezas de las máquinas y los elementos con las que éstas trabajarán. De ser factible, utilice maquinaria a distancia o a control remoto. Mantenga una vida saludable y concurra al chequeo médico como mínimo una vez al año para prevenir posibles síntomas en el uso de maquinarias o herramientas que emitan vibraciones. Con estas simples medidas, evitará sufrir un trastorno músculo-esquelético por vibraciones y estará en óptimas condiciones para ejercer su labor de manera segura. Sigamos construyendo. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a proceder con lo que es la presentación. Y como les mencionaba, pues eso nos da la apertura al siguiente tipo de riesgo. Ahora bien, con este video y con lo que acabamos de escuchar, ustedes me pueden hablar de algún ejemplo, de algún tipo de trabajo en el cual ustedes creen que se dé, por ejemplo, las vibraciones. Algún tipo de vibración. Ven que hablaba de personas que utilizaban maquinaria pesada, personas, por ejemplo, que manejan constantemente un auto, pensemos en un taxi, en un autobús. ¿Qué otro tipo de puesto creen que se ve expuesto a lo que son las vibraciones? Profe, por ejemplo, las personas que trabajan en el MOB haciéndolo de las calles, porque primero la vagoneta, ¿verdad? Que genera vibración, me parece. Y después el aparato este que es pesadísimo para pasarlo sobre el asfalto, también genera Claro, mucha vibración. claro, muy bien, muchísimas gracias, Estivalis. Excelente ejemplo. ¿Algún otro ejemplo que ustedes quieran mencionar? Sí, a los rotomartillos y las compactadoras y todo eso. Claro, ¿verdad? El uso de maquinaria pesada genera esa vibración. Tengo un ejemplo que yo tengo que puede ser algo muy sencillo. Esas personas que trabajan, por ejemplo, en las peluquerías, que están usando constantemente,
qué pena, se me escapó el nombre, las rasuradoras. Esas rasuradoras generan un tipo de vibración que es de forma constante, horas muy largas que estas personas estén utilizando, podemos ver, es una máquina pequeña, pero que puede generar una vibración, que puede, por ejemplo, tener ese colaborador alguna afectación en su muñeca, en su mano, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos que las vibraciones pueden venir solo de algún equipo, alguna maquinaria pesada, pero también pueden ser herramientas bastante pequeñas que pueden pues, generar ese impacto en la salud del colaborador. No sé, Randall, si querías comentar algo, me pareció que abrió el micrófono. Sí, en el momento en el que lo indicó la máquina esta, se me vino a la mente la máquina de tatuar. Ajá, claro, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Que igual, nuevamente, vean qué buen ejemplo, porque ahora tenemos muchas personas dedicadas a lo que es este tatuar y como esto también pues genera esa vibración. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, regresando acá a la presentación, vemos las vibraciones como ese movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia. Entonces, ¿cómo se da esa transferencia de esa vibración, de esa máquina, de ese taladro, etcétera, hacia el cuerpo? Entonces, vean acá un ejemplo, un martillo, un taladro, y lo que son las vibraciones se miden por hercios o por ciclos por segundo. Aquí tenemos una clasificación de vibraciones. Entonces, por ejemplo, vibraciones que son de muy baja frecuencia, las vibraciones de baja frecuencia y las de alta frecuencia. ¿Y cómo hace la relación con los efectos que puede tener el organismo, el ser humano, si tiene esa exposición? Por ejemplo, de muy baja frecuencia, vemos en la lista. No vamos a entrar con detalle a todos, pero vemos, por ejemplo, mareo, vómito, trastorno en el sistema nervioso. Cuando tenemos vibraciones de baja frecuencia, se puede dar trastornos a nivel digestivo, a nivel de la visión. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, puede darse un aumento en el sangrado menstrual, por ejemplo. En lo que son vibraciones de alta frecuencia, tenemos dolor en el borde lateral del codo, afecciones en la mano, aumento de enfermedades en el estómago. Y aquí les queda, por ejemplo, el resto de la lista, donde podemos ver esas afectaciones que pueden tener las personas, pues por esa exposición a lo que son las vibraciones. Aquí tenemos en esta tablita alternativas de control y prevención. Entonces, alternativas, efectuar revisiones de la fuente de generación de la vibración. Entonces, ¿de dónde viene esa vibración? Atenuar de alguna manera esa vibración colocando algún tipo de material que sea aislante y que permita, si no se puede eliminar la vibración, tratar de disminuirla, o en el caso de que sea un vehículo, utilizar asientos como nos presentaba el video, con sistemas de suspensión, ¿verdad? Que permitan disminuir esa vibración. En cuanto a herramientas manuales, por ejemplo, minimizar el peso de la herramienta, que constantemente se le dé mantenimiento, asegurarse que la superficie de corte o penetración se encuentre bien afilada, evitar hacer el trabajo en ambientes fríos y adquirir herramientas que ahora también pues se elaboran herramientas que son antivibración. En cuanto a la prevención, bueno, entonces reducir el tiempo de exposición a esas vibraciones, generar esos descansos, ¿verdad? Que ahora también pueden alinearse también con pausas activas en que la persona, además de que tome esos espacios, pueda pues hacer alguna otra actividad que le permita poder estirarse, etcétera. Utilizar equipo de protección personal, guantes, por ejemplo, zapatos de seguridad. Exámenes médicos a las personas que constantemente están utilizando, como los ejemplos que ustedes hablaban ahora, maquinaria pesada o algún tipo de herramienta, pues estarse chequeando constantemente y también capacitar a los trabajadores en lo importante de controlar y prevenir pues las afectaciones que pueda ocasionarle estas vibraciones.
Ahora vamos a pasar a el siguiente riesgo, que sería la iluminación. Entonces, no sé si tenemos alguna consulta con los dos primeros riesgos que hemos conversado, que es ruido y vibraciones. Bien, entonces si todo está clarito, seguimos por acá. Iluminación. Y aquí yo les planteo una pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes, por ejemplo, en sus espacios de trabajo en relación a la iluminación? Es importante para que sean efectivos. Esto puede tener una relación en su estado de ánimo. O sea, ¿cómo evalúan lo que es la iluminación para el desempeño y el ánimo de los colaboradores en las empresas? ¿Qué opinan? ¿Es importante, no es importante? ¿Cómo lo valoran? Bueno, por mi parte yo siento que sí es importante porque al menos yo siento que en mi espacio de trabajo sí falta iluminación y me da mucho sueño, la verdad. Ok, muy bien. ¿Y en qué tipo de espacio es, Javier? Es ¿Es una un- oficina con Ajá. cubículos, pero mi espacio es como esquinero, entonces las paredes hacen oscuridad. Ok, sí, definitivamente incluso podríamos pensar que en ciertos momentos, por ejemplo, después de almuerzo y además una iluminación baja, ¿verdad? Esto pues podría ocasionar una disminución en el desempeño. Muy bien, Randall, adelante. Gracias. Bueno, en el caso contrario del compañero, en algún momento donde yo trabajo hicieron un espacio específico para la función que establecía en ese momento y había mucha iluminación. Entonces, yo trabajo en EPA. Uno estaba en la ferretería y usted presentía una luz normal, casi que del día, ¿verdad? Pero cuando yo entraba al cubículo que me correspondía, era como una parte de ventas, a las 4 de la tarde ya yo no quería estar ahí, no soportaba el dolor de ojos, ¿verdad? Entonces tuvieron que hacer las correcciones, pues levantamos la mano y les pedimos que llevaran el dispositivo para medir la iluminación que considerábamos que era muy alta y lo arreglaron, era demasiado, pero sí, digamos, se afecta, claro, o sea, hay un momento en el que yo no quiere ni estar presente en el lugar porque duele. Excelente, muchas gracias, Randall. Y muy interesante su ejemplo porque pocas veces se escucha esta versión, ¿verdad? Que es la iluminación excesiva. Es interesante como ustedes lo exponen. Muchísimas gracias a ambos, porque independientemente de los espacios de trabajo, sea en una oficina, sea por ejemplo en una fábrica de producción, pensemos en lo que es la docencia, en lo que son aulas, por ejemplo, etcétera, etcétera. La iluminación implica o tiene una relación directa con el estado de ánimo de las personas. Y esto puede, pues, dar resultados o generar algún tipo de factor que pueda influir, por ejemplo, en la seguridad de los colaboradores, en que las personas puedan ser productivas, en la calidad de los procesos y de las acciones que están llevando a cabo si las personas cuentan con condiciones adecuadas de iluminación. ¿Qué es lo que normalmente se recomienda? Que la iluminación, tratar en la medida de lo posible que sea lo más natural posible, pero que en caso de que se necesite utilizar iluminación artificial, que ésta tenga las condiciones adecuadas para que el espacio de trabajo, pues cada una de las personas que laboran en esos espacios, pues tengan la cantidad de luz necesaria para ser eficientes, ¿verdad? En el desarrollo de sus actividades. Entonces aquí podemos ver que dice que se puede definir como la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica que cae en determinado tiempo sobre una superficie. Entonces la unidad de medida es IUX y su símbolo es IX. Aquí vamos a ver algunas características. Bueno, por ejemplo, hay labores donde la iluminación es tan... ¿Me tienen varias manitas levantadas? Perdón, recuerden que a veces no veo cuando me tienen las manitas, entonces con toda confianza me abren el micrófono. Entonces no sé si Felipe y Randall querían aportar. Aquí también entra, digamos, de los problemas con pantallas, digamos, de la luz azul. Sí, ahora incluso tenemos que sumar ese tema, ¿verdad? Ujú. Sí, Felipe. Ah, ok, perfecto. Ujú. Y Randall, no sé si fue de la vez pasada. Sí, perdón, no la había bajado, disculpe. Perfecto, no se preocupe. Muy bien.
Entonces, pensemos en una persona, un artesano, que definitivamente la iluminación es imprescindible para poder ejecutar su trabajo con la calidad necesaria. La agudeza visual del trabajador. La iluminación también debe de adaptarse a requerimientos individuales. Muchas veces hay algunas personas que ya tal vez por sus años o por alguna situación han venido disminuyendo su capacidad visual y necesitan pues alguna adaptación en su puesto de trabajo para ese requerimiento que están teniendo. Y las condiciones ambientales en las que se realiza el trabajo. Por ejemplo, se debe considerar qué tipo de iluminación se necesita, si se puede conseguir que la iluminación sea natural o si se tiene que suplementar, ¿verdad?, con lo que es la iluminación artificial. Normas que se deben de adoptar. Bueno, ver que la iluminación esté de acuerdo con la actividad que se realiza, aprovechar todo lo que se pueda, lo que es la iluminación natural. Evitar el resplandor, que ahora vamos a ver un ejemplo donde nos habla de esta parte del resplandor. Utilizar un fondo visual adecuado para la tarea. Encontrar la correcta orientación de la luz y evitar o reducir las zonas de sombras. Esto nos ayuda acá con esta imagen. Vean, por ejemplo, acá se habla, vean la zona 1. Segurito, se perdió aquí el mouse. Aquí vemos la zona 1 en esta imagen, zona 2, zona 3 y zona 4. Entonces, la zona 1 acá nos dice zona donde las fuentes de luz reflejan sobre la pantalla o el documento, ¿verdad? Entonces, aquí no hay una posición adecuada. La zona 2 dice zona donde es posible emplazar las fuentes de luz sin problemas de reflejos. La zona 3 indica zona donde las fuentes de luz pueden provocar reflejos en el teclado. Y la zona 4 habla de la zona donde las fuentes de luz pueden provocar deslumbramiento, ¿verdad? Entonces, incluso ubicar la iluminación y ubicar, en este caso, el escritorio y la silla es prescindible para que la persona, pues, obtenga todos los beneficios de la iluminación, que en este caso vemos que es artificial. Incluso, vean acá al lado derecho lo que es la colocación de la iluminación en este caso, ¿verdad? Donde, por ejemplo, acá, si vemos la iluminación desde atrás, dice que esto genera una sombra, o acá se puede dar un deslumbramiento por reflexión, ¿verdad?, de la iluminación. Entonces, como también es importante hacer un análisis de la iluminación, si se deben de hacer ajustes, el tipo de actividad que se está llevando a cabo y entender también las necesidades individuales. Entonces, acá es donde definitivamente pues entra todo un análisis muy consciente por parte de los expertos de seguridad y salud ocupacional para dotar de la iluminación adecuada a los colaboradores y que no se vean enfrentados a que más bien la iluminación, en lugar de ser un aspecto que aporte para el desarrollo efectivo de su trabajo, más bien se convierta en un riesgo laboral. Ahora bien, vamos a pasar con lo que es el calor. Voy a dejar de proyectar. Voy a Profe, enseñar. Sí, adelante. ¿cuál es la medición adecuada en cuanto a UX? Es que esto, si lo vemos acá, voy a regresar con la presentación. Un segundito. Me avisan si están viendo la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, correcto, está, sí se ve. Perfecto. Entonces, ven que acá nos habla que esta medida de UX dice, se puede definir como la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica que cae en determinado tiempo sobre una superficie. Entonces, acá lo que es importante analizar es que no necesariamente toda la iluminación va a ser constante por parte del tipo de iluminación. Pensemos en iluminación natural. ¿Siempre va a ser igual? ¿Qué opinan? ¿Se va a recibir el mismo tipo de iluminación durante el mismo, digamos, en la mañana, en la tarde? ¿No varía? Puede variar, ¿verdad? Entonces, es necesario que la organización
tenga claro cómo determinar, ¿verdad? ¿Qué es el tipo, qué cantidad de iluminación se ocupa y cómo definir cuál va a ser esa cantidad de UX que se deben establecer? Entonces, va muy relacionado primero a tener claridad para determinar esa iluminación, medirlo, ¿verdad? Esto se mide con lo que es un aparato que se denomina lo que es el luxómetro, que establece esa cantidad. Entonces, esto se hace por diferentes formas, ¿verdad? Hay diferentes fuentes en las cuales se puede hacer el cálculo y lo que hacen las fórmulas es determinar la iluminación de acuerdo, por ejemplo, a la medida, porque es muy distinto, es que aquí es lo interesante porque entran diferentes variables. Es muy diferente si yo estoy aquí en un espacio de trabajo donde solo yo estoy trabajando y tengo un espacio pues pequeño a una sala abierta donde trabajan 10 colaboradores, donde hay diferentes cubículos. Entonces, hay fórmulas establecidas que establecen esa fuente de para ver esa fuente luminosa y esa intensidad que se tienen que establecer. Entonces hay una serie de factores que entran en juego, pero sí existen unas fórmulas establecidas para poder establecerlo en relación al espacio, al tipo de iluminación, entre otros aspectos, porque no se puede medir un espacio pequeño cerrado de la misma manera a una oficina abierta, pensemos a un banco, que es un piso grande. Entonces sí entran diferentes factores y aquí es donde este tipo de formulitas nos permiten meter estos factores y definir la cantidad adecuada. No sé si con esto contesto o queda más Sí, clarito. está bien, gracias. Muy bien, perfecto. Profe, ¿Alguna? perdón. Sí, Sí, profe, según lo que, adelante. o sea, lo que entendí es que no hay un número exacto, digamos, de intensidad de luz. Eso depende de del trabajo que se haga, es así. Es que va no solo con el trabajo, sino que tenemos que pensar en podemos, digamos, incluir aquí como tal vez como los metros cuadrados de la Ujú. oficina, del espacio, me explico. Entonces, no siempre se puede establecer la misma medición. Decir, Ah, está la receta y aplica igual, sino que se tienen que hacer este análisis de estas diferentes variables. ok, gracias, profe. Con todo gusto. Excelente. Qué bonitas preguntas. Muy bien, entonces, íbamos aquí con la iluminación. Y venimos a la parte del calor. Bueno, les iba a proyectar aquí un ejemplo. Déjenme un momentito, voy a dejar de proyectar y voy a compartir un videíto. Y ustedes me cuentan después de unos segunditos cómo se sienten con este videíto que les voy a proyectar. Escuchamos y vemos, ¿me confirman? Sí, correcto. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Entonces, unos segunditos más. Muy bien. Listo. ¿Qué sentimos cuando podemos escuchar y visualizar este videíto? Sueño. Sueño. Muy bien, más a esta hora, ¿verdad? Después de una jornada laboral. Lo que da es Por sensación de calor. sensación de calor. Muy bien. Lo que dice la compañera incluso, primero tiene mucho sentido. Cuando nosotros estamos en un ambiente que para nosotros nos genera, es de confort, es agradable, es una temperatura agradable, sentimos bienestar, ¿verdad? Y nos podemos sentir cómodos y lo que dice la compañera tiene mucho sentido, nos puede dar sueño porque nos sentimos relajados, es un espacio en el cual estamos a una temperatura agradable, eso nos permite el descanso, etcétera. Y el calor, pues eso es lo que busca, pues generar en un ambiente de trabajo un confort en que las personas se sientan bien, estén en condiciones agradables, exista ese equilibrio donde no sea un ambiente tan caliente o un ambiente que sea totalmente pues frío. Entonces,
Este confort depende del calor, porque recuerden que nuestro propio cuerpo genera calor. Además, la actividad que nosotros estamos generando en nuestro trabajo y también el intercambio que tenemos nuestro cuerpo con el ambiente, con la temperatura, con una serie de factores. Entonces, es interesante porque muchas veces estamos en un espacio laboral y acá es donde se vuelve también todo un reto el asunto de los aires acondicionados. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia en razón a esto, pero siempre, por ejemplo, en los espacios donde hay aire acondicionado está la persona que quiere tener el aire súper frío porque siempre está con calor y está la persona que siempre está con suéter, que siempre está con frío, que siempre tiene las manos frías, porque esa manera en la cual nosotros, el calor que genera el cuerpo de cada persona es muy diferente. Y solo me ha pasado a mí, ustedes han vivido el reto de utilizar un aire acondicionado en una oficina, en un espacio, por ejemplo, de un aula de clases, etcétera, donde existen esas diferencias a nivel de temperatura corporal y cómo las personas pues pueden sentir ese confort de manera distinta. Entonces, paso por acá y nos dice, el cuerpo constantemente está recibiendo o cediendo calor. Por eso es que nosotros cuando sentimos calor, sudamos, porque ese cambio del sudor de líquido a vapor nos busca estabilizar la temperatura que nosotros tenemos a nivel corporal. También se da la radiación, que es la diferencia entre la temperatura que nosotros tenemos en nuestra piel y temperatura, por ejemplo, con la cual nosotros estamos trabajando, estamos manipulando. Entonces, esos objetos también generan calor y ese calor irradia y es cuando nosotros podemos sentir que absorbemos ese calor. También está la convección, sí, que consiste en un intercambio en que la piel gana o pierde calor al aire que lo rodea por esa transferencia que se da entre la temperatura, en cómo se siente el ambiente. Y la conducción que se da por el contacto directo entre el cuerpo humano y una superficie. Entonces se da esa transferencia de calor. Ejemplos en los cuales ustedes creen que una persona pueda recibir calor de alguna herramienta, de alguna manipulación que esté haciendo en su trabajo. ¿Qué opinan? Profe, por ejemplo, en las salas de belleza utiliza mucho el secador de cabello. Las manos se calientan muchísimo. La plancha de cabello también genera mucho calor en las manos. Muy buen ejemplo, Estivaliz, porque incluso las personas que laboran en salones de belleza es mucho el impacto que tiene, porque utilizan estas máquinas, el secador, la plancha, y después de repente tienen que estar lavando el cabello de una cliente. Entonces ven incluso cómo una persona cambia de una función a otra, donde puede estar recibiendo calor, por ejemplo, al utilizar un secador, y después se está mojando las manos y está recibiendo frío, ¿verdad? Entonces, incluso como en una misma actividad se puede tener enfrentarse a diferentes riesgos en espacios de tiempo muy limitados. Muy bien, muy buen ejemplo. Muchísimas gracias. Variables que contribuyen para esta transferencia térmica. Entonces, tenemos lo que es la temperatura del aire, también la humedad, velocidad del aire y la temperatura de los objetos y las superficies que nos rodean. Un ejemplo que es muy claro para nosotros es lo que es el calor de la zona atlántica y el calor del Pacífico, el calor de Guanacaste, por ejemplo, porque podemos decir, son lugares, y si alguno de ustedes es de esta zona, me podría aportar cómo son, podemos nosotros percibir un tipo de calor distinto, ¿verdad? Porque escuchamos, es que hace calor, pero es un calor húmedo en algunos lugares, o es un calor seco. Entonces, acá es donde las personas, por ese calor que se genera, por esa temperatura, por esa humedad, incluso se puede sentir hablar de calor, pero que incluso puede ser un calor que nos puede generar pues diferentes estados de ánimo de cómo nos sentimos. Pasamos acá a la siguiente y hablamos de lo que son los efectos en la salud por la exposición al calor. Entonces, ¿qué resulta? Que nuestro cuerpo
definitivamente el calor puede agotarnos excesivamente, puede deshidratarnos, puede generarnos, por ejemplo, algún tipo de alergia, sarpullido. Y pues algunas personas definitivamente el calor les afecta para llevar a cabo o tener la capacidad adecuada para realizar un trabajo físico o un trabajo mental. Por ese agotamiento y por esa exposición al calor. Medidas preventivas y correctivas. Bueno, resulta que en algunos espacios de trabajo existen pues ese calor y es donde los trabajadores nuevos pues deben de pasar por un periodo para aclimatarse al calor que se recibe en esos espacios de trabajo. Las personas que se exponen al calor deben ser valorados por un médico antes de ser asignados para saber si pueden tolerar el calor, establecer una duración máxima de jornadas y establecer también tiempos de descanso que les permita a las personas refrescarse, hidratarse, que puedan disponer de agua, que puedan también tener rotación de puestos y también utilizar equipo de protección que se adapte a las necesidades de esa exposición. Ahora tenemos lo contrario, que es el frío, y es donde encontrar empresas o puestos de trabajo en los cuales las personas se ven enfrentadas a un frío, ¿verdad? Que puede superar la tolerancia del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, lo que es procesamiento de alimentos, por ejemplo, buzos, fabricantes de hielo, trabajadores de refrigeración, depende de la temperatura del aire o de la velocidad del viento. Muchas veces el frío puede ser un poco complejo entender o recordar algunos puestos de trabajo que puedan tener esta exposición. Entonces voy a proyectarles por acá algunos ejemplos que nos puede ampliar pues esta exposición al frío. Muy bien, entonces tenemos por acá trabajos dentro de locales. Pensemos en personal de la industria agroalimentaria, preparadores de pedidos y envasados de cortes de productos, empleados de mantenimiento, por ejemplo, de sistemas de frío, instalación y reparación de cámaras frigoríficas o de sistemas de aires acondicionados, trabajos en casetas fijas sin calefacción. Pensemos, por ejemplo, en los guardas de seguridad que están en nuestros trabajos, que están en algunos condominios. Hay ciertos momentos en la noche, en las madrugadas, donde las temperaturas bajan considerablemente y ellos pueden estar expuestos a ese frío. Trabajos de preparación de alimentos en hoteles, en hospitales, trabajos en el exterior, entonces industria del transporte, agricultores, trabajadores de autopistas y mantenimiento de carreteras, mantenimiento de líneas eléctricas o equipos industriales. En el caso de nosotros no, ¿verdad? Pero podríamos pensar en lo que son, por ejemplo, policías, personal de seguridad y vigilancia, personal de pistas de aeropuertos, trabajos en altitud y trabajos en agua fría o en contacto de agua fría. Entonces aquí podemos ver pues algunos ejemplos. Entonces vean que definitivamente esta lectura que vemos mediante esta imagen nos da mayor apertura de que definitivamente existen muchos puestos que están expuestos a ese frío. Entonces, un segundito para regresar a la presentación. Muy bien, entonces avanzo por acá. Y acá tenemos lo que son los límites de exposición en cuanto al frío. Entonces, la temperatura equivalente a enfriamiento se da en grados centígrados. Cuando hay exposición al frío, siempre el colaborador debe utilizar el equipo de protección, aunque se esté a 0 y a menos 18 grados, que habla de que no hay límites, la persona debe utilizar el equipo de protección. Ya cuando hablamos a grados centígrados inferiores a menos 0, que podemos verlo en la tabla, vean que se establecen rangos donde las personas se establece que tienen que tener jornadas de 4 horas, e incluso cuando se habla del menos 34 a menos 57, que es permitido
únicamente 1 hora y así sucesivamente. Entonces, definitivamente, pues el frío puede generar consecuencias en cuanto a la salud, por ejemplo, lo que es la hipotermia, la congelación de mejillas, orejas y nariz, que esto se ve mucho en esos documentales o en esas películas, por ejemplo, de los escaladores, que verdad que muchas veces incluso han tenido pérdida de dedos, de esa congelación, lo que es escalofríos, la debilidad muscular. ¿Y qué medidas preventivas y correctivas se pueden utilizar? Bueno, reducir los tiempos de exposición, utilizar la ropa de protección, garantizar las condiciones de seguridad y reportar cualquier problema de salud que el trabajador esté presentando antes de que el efecto de esa situación pues pueda generar una consecuencia superior para el colaborador. Ahora pasamos a lo que son las radiaciones. No sé si antes de pasar tenemos alguna duda, algún comentario. Muy bien, perfecto. Entonces seguimos con lo que son las radiaciones. Constituye un tipo... Una preguntita. Sí, claro, adelante. En estos casos, el empleador tuviera que proporcionarles, digamos, la protección contra el frío. Claro que sí. Le corresponde al empleador hacerlo. Ah, ok. Y asegurarse de capacitar al colaborador de cómo utilizarlo, de cómo colocarlo y también generar las medidas de control para el uso de esos implementos. Entonces, es todo, digamos, toda una serie de acciones que tiene que llevar a cabo el empleador y lo que tiene que hacer el colaborador es acatar las instrucciones, ¿verdad? De uso del equipo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Con todo gusto, Felipe. Entonces, seguimos por acá con lo que son las radiaciones. Constituye un tipo de energía que puede ser emitido por fuentes luminosas naturales como el sol o a nivel artificial, por ejemplo, los rayos X. Cuanto mayor sea su frecuencia, mayor será su energía y así su peligrosidad para la salud humana. Entonces, ejemplos de radiaciones artificiales, rayos X, ondas emitidas por antenas de radio, TV, microondas, etc. Tipos de radiaciones. Tenemos las ionizantes, que se caracterizan por ser de alta frecuencia y que son capaces de producir un daño irreversible en las células del cuerpo. Y las no ionizantes, que son de media y baja frecuencia y pueden ser menos peligrosas, pero no se puede descartar que cause efectos sobre la salud de las personas. Entonces, aquí es donde las organizaciones, en caso de que los colaboradores se vean expuestos a radiaciones, tienen que identificar muy bien qué tipo de radiación es y qué medidas deben de seguir. Entonces, alternativas de control y prevención. Bueno, identificar cuál es la fuente y el medio de propagación para establecer las medidas de protección que se van a dirigir al colaborador. Entonces, aquí es donde se tienen que establecer, bueno, cuál es el orden preventivo que van a tener los espacios de trabajo en razón de atender esas radiaciones. Entonces, contar con los respectivos permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, contar con una persona responsable del manejo y funcionamiento de equipos radioactivos, que los lugares estén bien rotulados, bien visibles, que las áreas se encuentren en buen estado, que no hayan fugas, contar con un plan de emergencias en caso de que se dé pues una irradiación y efectuar mediciones periódicas y un control médico de los trabajadores. Por ejemplo, esto se puede dar mucho en lo que es la medicina y lo que es la atención, por ejemplo, de personas con cáncer que reciben tratamientos relacionados a radiaciones que lo que buscan es mitigar el avance, por ejemplo, de un cáncer, pero todo el espacio que genera y el tipo de implementos, pues podrían, si no se hace de la manera adecuada, no solo el paciente, sino también las personas que son parte del proceso, pues verse afectadas. Ahora bien, vamos a lo que es el capítulo 5, que son los riesgos químicos. Los riesgos químicos, pues es bastante interesante porque son sustancias que tienen una serie de propiedades que ellas por sí mismas no generan un riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el ser humano toma esa sustancia y empieza a manipularla, la almacena, la pasa a otro recipiente,
la transporta, pues acá es donde se pueden generar efectos para la salud y el ambiente, donde una mala manipulación, por ejemplo, de un riesgo de de un material químico puede generar un incendio, una explosión, entre otros. Los productos químicos pueden ser sustancias químicas o preparados que al contacto con el ser humano o el ambiente pueden provocar efectos nocivos. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con lo que son los riesgos químicos, algunos conceptos básicos. Pero lo vamos a hacer con un jueguito pequeñito como tipo memoria. Voy a compartirles aquí en el chat un enlace. Por favor, me dicen si pueden ir ingresando. Y es como un tipo juego de parejas, donde ustedes van a encontrar el término y van a encontrar la definición. Y vamos haciendo las parejas. Entonces me cuentan cómo les va yendo. Voy a darles un par de minutitos para que vayan ingresando. ¿Cómo les fue? ¿Estamos adentro? ¿Estamos ya haciendo las parejitas? ¿Sí o no? Cuéntenme. ¿Cómo lo van a visualizar ustedes? Se los voy a enseñar por acá. Grande, adelante. Eso sí. No, bueno, yo entré al link. Veo que dice juego parejas. Ah, ok. Muy bien. Comenzar, nada más, ¿verdad? Correcto. Entonces, por ejemplo, usted dice detonación. Ah, detonación puede ser acá con son las mezclas o soluciones o compuestas. No, incorrecto. Toxicología. Ah, resulta que puede ser la ciencia que estudia las propiedades. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí ustedes van haciendo las parejitas. Bien, un minutito más y me van contando cómo les va. Bien, ¿cómo les va a los demás? ¿Pudieron ingresar? ¿No? James me dice por ahí que sí, perfecto. Entonces voy a ir compartiendo por acá nuevamente la presentación y les queda ahí el enlace por si en algún momento quieren volver a revisarlo y jugar con hacer estas parejitas, que es lo que vemos en ese juego de hacer el enlace, justamente estos conceptos básicos que vamos a ver por acá. Por ejemplo, lo primero, las sustancias. Entonces, son elementos químicos y sus compuestos en estado natural o como resultado de un proceso de producción que contiene aditivos necesarios para preservar la estabilidad del producto y las impurezas derivadas de dicho proceso. Ahora bien, ¿qué es un preparado? Entonces es ya, vean que aquí definimos sustancias, ya un preparado habla de mezclas o soluciones compuestas de dos o más sustancias. ¿Qué otros conceptos básicos tenemos por acá? Lo que es toxicología. Entonces nos habla de la ciencia que estudia las propiedades venenosas o tóxicas de las sustancias. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué sustancias y preparados tienen propiedades físico-químicas o toxicológicas? Que es la que hacen que estos productos químicos puedan ser nocivos para la salud humana, puedan ocasionar algún incendio, alguna explosión, contaminación de suelo, de aire y de agua. ¿Qué es un riesgo químico? Bueno, es esa probabilidad de que ese producto peligroso provoque condiciones al utilizarlo o al exponerlo, un accidente, una enfermedad, y que es importante valorar cuáles son los daños que ese riesgo químico puede tener en cuanto a afectación de las personas. Hay que medir su peligrosidad, hay que identificar cuántos productos están presentes en el ambiente de trabajo, cómo se está utilizando y cómo se están manipulando. Por ello es que
estos productos pueden tener una reacción exotérmica, que es lo que nos dice, es una reacción química que se caracteriza por liberar energía. Entonces, esto lo que hace es aumentar lo que es la temperatura, por ejemplo, en esa reacción y hace que se puedan evaporar algunos líquidos, etcétera, y generar pues esa reacción. Tenemos la detonación, que lo que hace es pues una explosión, un estallido, es una reacción química, ¿verdad? Que supera la velocidad del sonido y definitivamente puede darse algún tipo de propagación de alguna sustancia. Y la deflagración, que lo que nos permite es por ejemplo, cuando se dan incendios, por ejemplo, al aire libre y que existe combustión de gasolina, es cuando se da la deflagración. Por ejemplo, cuando vemos incendios de algún vehículo, ¿verdad? Que se da esa unión de la gasolina, el aire, etcétera, y que pues se pueda dar esa propagación de ese incendio como tal. También lo que son incendios al aire libre por presión que puedan recibir de la atmósfera y que pues alrededor se presente la situación de incendio. Estos como pueden funcionar algunas sustancias químicas, pero por sí mismas ellas también tienen algunas propiedades que son de muchísimo cuidado. Pensemos en propiedades físico-químicas que puestas a estas sustancias pueden ser explosivas, pueden ser inflamables. A nivel de toxicología, pueden ser o muy tóxicos o un poco menos tóxicos, pueden tolerar el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, aquí es importante entender esas propiedades. Efectos a nivel de la salud pueden ocasionar cáncer, pueden haber mutaciones, pueden ser tóxicos para la reproducción del ser humano y en efectos en el ambiente pueden provocar un daño inmediato futuro para uno o más componentes del ambiente. Aquí lo importante es que se tenga muy claro qué tipo de sustancia es la que se manipulan en el trabajo, qué propiedades tiene, qué efectos puede causar para que se tomen todas las medidas necesarias. Por ejemplo, tipos de contaminantes del aire. La contaminación puede darse en partículas presentes, ya sea por efectos, por ejemplo, de cómo se utilizan o cómo se manipulan estas sustancias. Pueden ser polvos. Pensemos en polvos de algunas actividades donde se genera pulido, lijado, etcétera. Neblinas, que son que se generan en operaciones como atomizado, como por ejemplo productos en spray, desodorantes, insecticidas. En humos, todo lo que es soldadura, esmerilado, etcétera. Gases, todo lo que es el oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Y vapores que se producen cuando se evaporan sólidos a líquidos. Por ejemplo, la gasolina es un ejemplo. También diluyentes de pintura, solventes desengrasantes, entre otros. ¿Qué es lo que pasa con estos contaminantes químicos a nivel del cuerpo? Que nosotros tenemos diferentes partes de nuestro cuerpo donde podemos recibir ese contaminante. Entonces, lo primero es vía respiratoria. Entonces, como el ser humano, nosotros ocupamos el oxígeno para respirar. Al hacer esa respiración, podemos introducir a través de nuestro tracto respiratorio ese contaminante y pues sufrir esa afectación. A nivel, por ejemplo, de nuestra piel, a nivel cutánea o dérmica, las sustancias pueden ingresar y vernos afectados a nivel de nuestra piel y también a nivel digestivo. Por ejemplo, si se está consumiendo algún alimento o tomando algo durante algún tipo de contaminación, incluso fumar podría ser más sencillo para que este contaminante químico ingrese en el organismo. Normas generales de seguridad. Bueno, como les decía, por sí misma la sustancia química no causa nada. El asunto es cómo el ser humano manipula, transporta, hace todo el manejo de estos productos. Por ejemplo, cuando se utilizan recipientes o envases que han recibido golpes, que no están bien cerrados, que no están bien limpios, no están en buen estado.
que las personas antes de manipularlo no están informados cuál es la sustancia que están manipulando, no conocen cuáles son las medidas, no existen etiquetas y por lo tanto, pues las personas hacen una mala manipulación. También es importante colocar información en lugares visibles y que en la medida de lo posible se cuenten con elevadores para descargar este tipo de productos y que no se deje todo a la fuerza del colaborador, porque muchas veces pues puede ser un envase, un recipiente muy pesado y la persona pues puede ocasionar un derrame del producto físico al no tener la capacidad de poder levantar ese peso. También la ventilación es muy importante, el uso del equipo personal, que las personas estén capacitadas y autorizadas, prohibir el fumado, no utilizar envases vacíos y la parte de la rotulación, utilizar los extintores que más adelante, denme un segundito por acá porque creo que hay una actividad por acá por mi casa y me están dando un ruido. Voy a cerrar por acá una ventana. Un momento. Hablando ahora de ruidos que estábamos conversando. Muy bien. Entonces continúo por acá. La rotulación de seguridad, extintores, que más adelante en una próxima tutoría vamos a hablar del tema de los extintores y utilizar duchas de emergencia o salidas de emergencia. Con esto, pues estaríamos finalizando lo que es este material de la tutoría, pero antes quiero mostrarles una lista de cotejo que nos puede ayudar muy bien y que puede pues ejemplificarles cómo utilizar una lista para evaluar diferentes riesgos en las empresas. ¿Me confirman por favor si estamos viendo en pantalla una tablita que dice lista para evaluar riesgos? Correcto. Sí, Muy correcto. bien. Entonces, esto se los presento, muchachas y muchachos, a manera de referencia. Podría servirles, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo el levantamiento de información en el proyecto y ustedes utilizarlo como un check, ¿verdad? Decir sí o no. Entonces, vean, por ejemplo, aquí habla de que si aquí hablando de iluminación, tiene sombra disponible todo el tiempo, tiene procedimientos para altas temperaturas, capacita a los trabajadores en lo que tiene que hacer si se sienten enfermos por calor, tiene suficiente agua fresca y limpia para todos los trabajadores. Vean, por ejemplo, aquí esta tiene que ver con riesgos químicos. Entonces habla, hay una lista de sustancias peligrosas que se usan en el lugar de trabajo. Ya con solo esta pregunta se puede determinar si el colaborador conoce las características. Vean, por ejemplo, acá están los registros de los resultados de los monitoreos disponibles para trabajadores. Se toman precauciones de seguridad. Entonces, una lista que puede resultar bastante sencilla, como la que les estoy enseñando, puede ayudarles muy bien a ustedes a hacer ese levantamiento de los diferentes tipos de riesgos, por ejemplo, que acabamos de valorar en esta tutoría. Entonces, pues esto para manera de referencia y que les pueda servir también para el proyecto. No sé si tenemos alguna duda, alguna consulta, algún comentario. ¿Todo Profe, clarito? bien, Todo Sí, claro. adelante. tengo una Gracias. duda Claro. respecto al proyecto, entonces no sé si puedo preguntarla aquí o me tengo que esperar. No, nada más denme un segundito para ver si no tenemos dudas de la materia, entonces con todo gusto podemos pasar con dudas de proyecto. Muy bien, entonces, si todo clarito en relación a lo que acabamos de hablar, Estíbaliz, adelante. Bueno, profe, no sé si será como redundar, porque yo sé que ya en la anterior tutoría usted habló de esto, pero mi grupo y yo tenemos algunas dudillas. Vamos a ver, el proyecto se divide en dos partes, A y B. Entonces, no sé si estamos en lo correcto, que la parte A es teoría y en esa parte no debemos referirnos a nada de la empresa que escogimos, ¿o sí? No, aún no, eso se hace en la parte B. Sin embargo, en la parte A del proyecto, ustedes ya establecen los objetivos, ya establecen las variables de estudio y desarrollan los instrumentos con los cuales ustedes van a recopilar la información. ¿A qué me refiero con un instrumento? Por ejemplo, esta lista que acabo de enseñarles, de esa lista de riesgos, donde ustedes hacen un check sí o no,
por ejemplo, puede funcionar como un instrumento. ¿Qué más? Una entrevista que ustedes apliquen a la gerencia. Un cuestionario que ustedes le apliquen a los funcionarios de un departamento. Entonces, estos son instrumentos que ustedes van a construir, pero no aplicar. La aplicación se hace hasta en la parte B. Al aplicar los instrumentos en la parte B, es donde ya ustedes ven los riesgos que ustedes desarrollaron en la parte B, teórica y relacionada a los objetivos. Ahora sí, vamos a aplicar instrumentos en la parte B y vamos a ver la parte práctica. O sea, cómo la empresa como tal tiene la prevención de los riesgos, si utiliza extintores de seguridad, toda esa parte, toda esa evaluación que ustedes van a hacer de los diferentes ejes temáticos. Entonces, no sé, Estíbaliz, si queda clarito. Sí, profe, me queda claro. Y solo una dudita más. Claro. Estuvimos viendo que debemos adjuntar las cédulas. ¿Eso es en la parte A, en la parte escrita o solamente a la hora de la exposición? Es en las presentaciones de ambas exposiciones, de la parte A y de la parte B. Ok, listo. Muchas gracias, profe, le agradezco. Con todo gusto, Estíbaliz, para servir. Randall, adelante. Hola, de nuevo. Bueno, yo tengo una consulta muy similar a la compañera en realidad, porque también, digamos, cuando yo vi la estructura del trabajo y lo vi así por encimita, yo dije, bueno, aquí lo más conveniente para mí, ¿verdad? Y que se expuso en nuestro grupo, es utilizar a una constructora. ¿Verdad? O sea, yo creo que hay demasiados focos donde uno puede pues poner la atención, ¿verdad? Y el desarrollo considerando los ejes temáticos para poder desarrollarlo de la mejor manera, porque existen proyectos de campo y existen oficinas también, ¿verdad? Entonces creo que hay bastante donde se puede escoger. Sin embargo, más allá de eso, también tenía la duda con respecto al marco teórico, tal vez, porque nunca he hecho uno, cómo entrar en el detalle del marco teórico y si tenía que enlazarlo de una vez, si tenía que hablar de la empresa en esa parte, o simplemente no, o era como sobrevolar a la empresa, no me queda del todo claro, para serle muy sincero. Entonces creo que la consulta era muy similar, pero tal vez planteada de manera distinta. Sí, no, de hecho son preguntas diferentes, Randall. El marco teórico en esta parte A todavía no hace la relación con la parte práctica de la empresa. ¿Qué es lo que busca el marco teórico? Que ustedes investiguen, determinen los ejes temáticos, determinen los diferentes temas que se ven en cada eje temático y que ustedes como grupo determinen cuáles son los conceptos relevantes que ustedes ocupan abordar en ese marco teórico. Entonces ustedes hacen una investigación, pueden ir más allá del libro de la referencia, entonces ustedes presentan esos conceptos con esa normativa APA y ustedes empiezan a desarrollar este marco en relación a la relevancia que tiene esos ejes temáticos y esos conceptos con el tema de seguridad y salud ocupacional. Entonces, en esta primera parte A, es por decirles así, el marco teórico les sirve a ustedes para, de una manera consciente, revisar la materia del curso como tal. Entonces, esto les permite a ustedes en su parte A del proyecto, por decir algo, por decirlo así, estudiar la materia, repasarla, tener claro esos conceptos, para cuando vamos a ir a la parte B, ya ver esa teoría, ver en la parte B la teoría en la aplicación práctica. No sé si con esto me puedo dar a entender, Randall. Claro, me queda muchísimo más entendido. Muchísimas gracias, profe. Perfecto, con todo gusto. De igual manera, muchachos y muchachas, no solo este espacio tenemos para aclarar dudas, como les decía al inicio, cualquier consulta con toda tranquilidad, tenemos el correo a lo interno de la plataforma y ustedes pues me escriben y yo constantemente lo estoy revisando para darles pues esa atención lo más pronto posible. Entonces, con esto daríamos por finalizada esta segunda tutoría. Nos vemos el próximo martes ya para entrar a la tercera tutoría del curso. Muchísimas gracias por estar acá conectados, por la participación y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Con todo gusto. Hasta luego.